No hay santificación posible si nosotros no ceñimos el lomo de nuestro entendimiento, no nos disponemos a darnos cuenta que es incongruente una vida de evangelización, una vida de poder, una vida de testimonio, si no hay una vida de santidad. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Hoy quisiéramos mirar a la luz de la Biblia a qué llama Dios y cómo llama Dios. En la primera carta del apóstol Pedro tenemos 5 llamamientos de Dios entrelazados con el tema de la evangelización. Los leemos rápidamente y luego nos dedicamos a considerar el texto de la palabra de Dios. Capítulo 1, verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Capítulo 2, verso 9, segundo llamamiento. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 20, tercer llamamiento. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Capítulo 3, verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Quinto, capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Volvemos al capítulo 1, nuestro primer pasaje. Un llamamiento a la santidad. Sin lugar a dudas, mucho se puede decir con relación a la santidad, pero hoy trataremos de mirar algunas cosas que nos pueden ayudar para ser más santos. No nos cabe duda de que esa es la intención de cada hermano, de cada hermana que se acerca y que más de una vez ha sido la consideración cuando vez tras vez el pecado comienza a trabajar dentro de nosotros y al decir de Santiago, la tentación seduce, va siendo como un cebo, nos va atrapando. A veces logramos resistir por un tiempo, no caer en determinadas cosas o prácticas que nosotros sabemos que no son del agrado de Dios. Pero hay esa fuerza interior que nos va llevando cautivo y vez tras vez caemos en cosas que después nos traen tristeza, amargura, contristan nuestro espíritu. ¿Cómo hacer para ser más santos? Si esa es la intención de cada uno de nosotros, ¿cómo lograr hacerlo? ¿Cómo poder encontrar lo que la palabra de Dios nos dice? Ya que la particularidad del llamamiento de Dios en la carta de 1 Pedro es que Dios no solo llama, sino que Dios capacita. ¿Cómo podría de la mejor forma meterme en el pensamiento de lo que el Espíritu le guiaba a aquel hombre de Dios? Si logramos extraer lo que el hombre pensaba y decía en toda su magnitud, vamos a encontrar la exposición del texto y vamos a estar en un terreno firme que nos ayude a poder salir de acá y decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer para ser más santo. Porque el llamamiento de Dios tiene una solemnidad tal que yo pensaba en estos días, pero ¿cómo puedo hacer para decirle a mis hermanos que Dios le ama? ¿Cómo puedo hacer para entender, en primer lugar, que Dios también a mí me está llamando y que es imposible ser indiferentes al llamado de Dios? Porque los distintos llamados hacen que de acuerdo a quien llame y cómo llame, prestamos atención. Cualquiera de nosotros está estudiando o haciendo cualquier actividad y nos dicen, te llaman. Es una cosa. Y si por ahí alguien nos dice, mira lo que te trajeron, quiere decir que el llamamiento empieza a cambiar por el atractivo y la motivación que uno encuentra a tal llamamiento. Dios nos está llamando. Y esta simple frase pareciera tener un contenido que el Espíritu Santo tendrá que aplicar en el corazón mío y de cada uno de ustedes. Dios le llama a la santidad. Vamos a releer en el capítulo 1 algunos versículos para saber cómo poder llegar a cumplir dicho llamamiento. Dice el verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Pedro está hablando del tema de la gracia de Dios, de la salvación. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjese usted el cambio ahora, verso 13. Por tanto, esta frase enlaza todo. Tenemos que entender el argumento de Pedro, si no, no encontramos la salida a lo que la Biblia nos quiere decir con relación al tema de la santidad. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes hay que hacer algo. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo es el llamamiento a la santidad? ¿Cómo hace Dios? Lo primero que Pedro hace es comenzar a hablar de la salvación, muestra la magnitud que tiene el tema de nuestra salvación y entonces enlaza con una frase, por tanto, ya que esto es así, ya que el tema de haber salido del reino de las tinieblas y haber sido trasladados a su luz admirable, ya que el asunto de la salvación no es cosa para tener en poco, entonces Pedro dice, por tanto, ya que ha sido el tema de gran interés en los profetas del Antiguo Testamento,
ya que son cosas que los ángeles anhelan mirar, y todo esto pasamos por alto. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Quiere decir que la primera cosa que la Biblia nos pide es un deseo, un interés sobre el tema. Es notable esta frase, tiene que ver con una metáfora, ceñir los lomos del entendimiento. Alguien dice, ¿cómo puedo ceñir los lomos? ¿Qué lomos tiene el entendimiento? Ceñir los lomos o ceñir la vestidura tenía que ver mucho con la usanza oriental, con aquellas largas vestiduras que de pronto cuando alguien tenía que salir de viaje, prepararse, rápidamente envolvían la vestimenta, ceñían con un cinto y se lanzaban a la marcha. Lo que Pedro quiere decir es, hermanos, tenemos que darnos cuenta que estamos en un terreno de una singular importancia. Hay que ceñir los lomos del entendimiento. No hay santificación posible si nosotros no ceñimos el lomo de nuestro entendimiento, no nos disponemos a darnos cuenta que es incongruente una vida de evangelización, una vida de poder, una vida de testimonio, si no hay una vida de santidad. Es incongruente. Y luego lo primero que tengo que saber es qué es lo que no debo hacer y qué es lo que debo hacer. Dice Pedro lo que no debemos hacer. Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Qué es no conformarnos a los deseos que antes teníamos? La palabra conformar significa no amoldarse, pero este es un verbo, no os conforméis. Lo importante del verbo en el idioma original es la voz en la cual está. Eso le da todo un gran sentido. ¿Por qué? Porque la voz de un verbo indica cómo el sujeto se relaciona con la acción. No vamos a hacer acá una clase de gramática, es de lo que menos sé, pero quiero entender y poder explicar bien lo que significa no conformarse. Yo soy el que no me tengo que conformar. ¿Cómo lo tengo que hacer? Aquí tenemos o tendríamos la posibilidad de 3 voces. Si fuera voz activa, el sujeto produce la acción. Entonces, si el verbo estaría en voz activa, Dios diría, no tengáis los deseos que antes teníais. Cosa imposible, los deseos vienen. A usted le vienen los deseos como a mí me vienen los deseos. Por lo tanto, no hay voz activa. En segundo lugar, el griego tiene una voz que se le llama la voz media. Esta es la que tenemos aquí. ¿Qué significa la voz media? El sujeto participa en los resultados de la acción. Y en tercer lugar tenemos la voz pasiva. El sujeto recibe la acción. No es esta, es la voz media. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando la Biblia dice no os conformáis a los deseos que antes tenía y usa la voz media, significa que la responsabilidad de no conformarnos es nuestra. Nosotros tenemos parte en la acción. No es voz activa, que quiere decir que todo lo hacemos nosotros, pero nosotros no nos tenemos que conformar a los deseos que antes teníamos. Esta es una de las cosas que a veces no entendemos. Por eso Pedro hace un argumento fabuloso cuando dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías, sino como aquel que es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué está diciendo? No tomen la pauta de la vida, no se amolden a lo que el deseo quiere, amóldense a lo que Dios es, al que los llamó. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? Si tú mirabas revistas que te afectaban y sabes que te hacen mal y te exasperan los deseos y tienes ganas de mirarla, no tienes que mirarla. Si yo me imagino o tú te imaginas situaciones y escenas en la cabeza que tú y yo sabemos que no son lo que Dios quiere, y tú permites que los pensamientos sigan y te imaginas la situación y sigues en la situación y te armas de todo, llegará un momento que, como se dice comúnmente, la cabeza estará llena de ratones. ¿Qué sucede cuando la cabeza está llena de ratones? Primero nos empieza a gustar lo que pensamos porque de alguna forma el deseo nuestro, nuestra carne, nos lleva a cosas que a lo mejor sabemos que están mal pero nos gustan. Pero luego los ratones, cuando no tienen una salida y empiezan a moverse en su cabeza, tendremos que tarde o temprano abrirle una puerta. Esa puerta se llamará pecado, de una u otra forma. No permitas que eso sea la pauta. Llegan los pensamientos y, como dice Pablo, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Hermanos, estamos de alguna forma vapuleados de todo tipo, nuestros jóvenes igual,
Y llega un momento que vamos a pedirle santidad. Si no lo hacemos con el concepto de la Escritura, no es santidad posible si uno no deja de conformarse. Por eso dice Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las únicas dos veces que aparece el término conformar en el original con esta misma palabra. Romanos capítulo 12, verso 2, no conformarse al mundo. Primera Pedro, capítulo 1, verso 14, no conformarse a los deseos. No hay santidad posible si nosotros nos conformamos a los deseos que antes teníamos. ¿Sabe lo que pasa? Es una lucha. Sí. No bajes los brazos, hermano. El tiempo de este verbo, no solo tenemos la voz media, sino que lo tenemos en un tiempo presente. Significa que la negación es continua. Estamos hablando de lo que nosotros entendemos por santificación. Lo que es ser santo. Santo en toda nuestra manera de vivir. La segunda cosa que necesito saber es no solo lo que no debo hacer, sino lo que debo hacer para ser santo. Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Me ha llamado la atención este texto poderosamente porque no dice santifícalos con tu verdad. Dice santifícalos en tu verdad. Y aclara, tu palabra es verdad. Este texto es de singular importancia, mandatario, porque en primer lugar, ¿de parte de quién viene? De un hombre, de el hombre perfecto, el Señor Jesucristo que vivió en santidad. En segundo lugar, por la forma que tiene la oración. O sea, no es una oración que de alguna forma se nos dice a nosotros. Él ora al Padre. Él le pide al Padre y le dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Y aclara, tu palabra es verdad. Quiere decir que aquí la preposición en significa adentro. Santifícalos adentro, mételos dentro de la verdad. Aquí lo que Jesucristo le pide al Padre, y descontamos que el Padre ha contestado al Hijo, es, Padre, sepáralos, hazlos puros, limpios, ¿cómo? En la esfera de la verdad. Mételos, ponlos, sepáralos para ti en la esfera de la verdad. Quiere decir, hermanos, que una de las cosas que Dios ha hecho en el momento de la conversión es introducirnos en la esfera de la verdad. ¿Qué es estar en la esfera de la verdad? En primer lugar, en cuanto nos convertimos, tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos permite comprender la verdad. Todos nosotros tenemos acceso a alguna porción de la Biblia y además tenemos la oportunidad de asistir a las reuniones donde se enseña la verdad. Nosotros hemos descuidado este aspecto principal y nos pensamos que la santificación vendrá automáticamente. Entonces están los que dicen con respecto a la vida victoriosa, deja de hacer, no hagas nada, deja que Dios haga. Si así fuera, no habría imperativos en la Biblia. Es cierto que el Padre nos santifica, es cierto que el Hijo nos santifica y es cierto que, diríamos de forma primaria, el Espíritu Santo está encargado de nuestra santificación. También es cierto que hay medios de santificación, como los que estamos citando la palabra, pero también es cierto que hay cosas que nosotros debemos hacer, con el propósito de que seamos santos. Por eso es preocupante cuando las reuniones de enseñanza de la iglesia son tan poco concurridas. Pero alguien dirá, pero escúcheme, no siempre se habla de la santidad, a veces se habla de la redención, a veces se habla de la predestinación, a veces se habla de la escatología, a veces se habla, es estar en la esfera de la verdad. Hermanos, faltamos a las reuniones donde se enseña la palabra por cualquier motivo a veces, pero hay hermanos queridos que faltan porque trabajan o estudian, y está bien, cada uno sabe. Pero no nos olvidemos que Dios nos pone dentro de la esfera de la verdad. Es la palabra del Señor lo que irá haciendo a través de la enseñanza de lo que el Espíritu Santo ha levantado como enseñadores dentro de la congregación, a través de la lectura, meditación y escudriñar de la Escritura, lo que irá capacitándonos para ser cada día más santos. Si yo me salgo dentro de la esfera de la verdad, estoy desestimando el medio que Dios me ha dado para que me santifique. Hebreos capítulo 12, verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Verso 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero acá está, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Una de las cosas que debemos hacer es no tener en poco la disciplina del Señor. El Señor disciplina. Esto incluye la amonestación, a veces el castigo. A veces creemos que la disciplina siempre lo único que tiene es que es correctiva. Alguien peca, entonces lo disciplina. Pero hay una disciplina en la Biblia de la cual todos somos participantes. Es la disciplina de Dios, es una disciplina educativa. Es la disciplina que usted hace con su hijo, que yo debo hacer con el mío. Dios nos disciplina. ¿Para qué? Para que participemos. Ahí la palabra participar significa para que tomemos, para que tengamos parte. ¿En qué? En lo que Él es. Usted le enseña ciertas costumbres a sus hijos. ¿Para qué? Para que se amolde a la forma de vivir de la familia. Dios no nos enseña costumbres, Dios nos enseña principios, nos disciplina. Toda actividad que uno hace, al fin y al cabo, si está puesta en manos de Dios, es un medio de santificación. ¿Por qué? Porque Dios disciplina. Ahora, parece que estamos en días que a nadie se le puede decir nada. Esto no implica que le digamos a nuestros jóvenes o a nuestros mayores o a quien sea cosas que nosotros no cumplimos. Pero no tengas en poco que el Señor te discipline. Es un medio de santidad. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este, digamos, es nuestro pasaje central, es un llamado a la evangelización. Me encanta este pasaje porque nos explica cómo hacerlo. Esto, en la forma de escritura, se llama una oración de propósito. Por eso está la cláusula ¿para qué? La oración de propósito tiene un objetivo, una finalidad. ¿Para qué se hace? ¿Para qué se dice? Es mostrar el objetivo denotado en el verbo principal. Mostrar cuál es el objetivo de la acción que el verbo nos pide. Por eso, como nosotros tenemos que anunciar, el Espíritu Santo nos empieza a formar y a enseñar cómo debemos hacerlo y de qué forma. Por eso aparece un primer verbo principal. Vosotros sois. ¿Qué sois? Sois esto, lo otro y lo otro. ¿Para qué? Y ahí va el verbo. ¿Para qué? Le da sentido. Sois todo esto para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es notable esta palabra anunciar. Única vez que aparece en el griego de esta forma. Por eso parece que el Espíritu Santo nos dijera, acá hay una palabra que hay que mirar bien. Anunciar. La palabra anunciar, en el original, se le prefija una frasecita antes que se le llama preposición. La preposición le da dirección a la acción del verbo y además de darle dirección, muestra la forma en que hay que hacerlo. Nosotros tenemos que anunciar. Dios nos llamó a anunciar. Anunciar es una palabra, anangelo, pero se le pone un prefijo adelante que se le une a la palabra. El prefijo ek es una preposición. La preposición ek, en cuanto a dirección, significa algo que sale de adentro. Quiere decir que nadie puede predicar el Evangelio si no tiene el Evangelio adentro. Si no aceptó a Jesucristo, no es esa la forma que Dios quiere. Dios no quiere que prediquen los inconversos, tiene que ser algo que salga de adentro. Por eso, no en vano, el apóstol comienza diciendo, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Lo primero que ustedes tienen que saber es lo que ustedes son. Porque el anunciar implica que algo salga de adentro y se anuncie. Por eso es cláusula de propósito. Pero la preposición no solo le da dirección, es algo que sale de adentro hacia afuera, sino que le da forma a la cosa. ¿Cómo hay que anunciar? La preposición ek, en cuanto a forma, significa algo hecho a fondo, totalmente, de una manera exhaustiva, en cualquier lugar, en todo momento. Hay que anunciar las virtudes. ¿Cómo, Señor? Tiene que ser algo que nace de adentro. Por eso hay que pensar en lo que uno es. Y Pedro les dice, vosotros sois. Fíjese, lo que somos influye en lo que vamos a hacer. Por eso es cláusula de propósito. ¿Qué somos? Somos en primer lugar linaje escogido, raza, familia escogida,
La idea es algo entresacado, elegido. Este principio nos tiene que gobernar la vida, hermanos. Yo no sé cómo te sientes en la escuela, no sé cómo te sientes con tus amigos, no sé cómo te sientes en el trabajo, pero una de las cosas que Dios quiere es que nos sintamos que en medio de ese lugar somos una familia elegida. En segundo lugar, somos un real sacerdocio. Significa, en pocas palabras, que lo que Cristo es ahora, rey y sacerdote, lo comparte con nosotros. Somos un reino de sacerdotes. Tenemos una entrada directa al Padre, continuamente podemos llegar, somos un reino de sacerdotes. En tercer lugar, dice, nación santa, somos un pueblo separado. Dios nos tomó y nos separó. No sé cómo te sientes, pero tienes que impregnarte de este concepto. Porque la evangelización nace de un concepto claro de lo que uno es y de un privilegio de lo que uno es. Y termina diciendo, como para redondear el concepto, Pedro, pueblo adquirido por Dios. O sea, pueblo peculiar, pueblo especial, pueblo distintivo. La idea de la palabra es pueblo rodeado, protegido, nadie lo toca, es pueblo de Dios. ¿Cómo que nadie lo toca? Si sufrimos, si tenemos desprecio, si sufrimos como los demás, sí. Todo para bien del pueblo de Dios, como parte de la disciplina del Padre. Pero es un pueblo rodeado, protegido, cuidado por Dios. Cuando el creyente nos empezamos a sentir así, es lógico que de lo profundo del corazón empieza a salir lo que somos. Si la evangelización no tiene que ser psicológica, tiene que ser espiritual. El llamado de Dios se fundamenta, ustedes son esto para mí, mi especial tesoro, con un propósito, para que anunciéis. Pedro quiere terminar la idea, y el Espíritu lo guía a decir una frase, para que anunciéis las virtudes de aquel, fíjese, que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. De la oscuridad, de lo cubierto, nos llamó Dios a la luz admirable. Y uno dice, esto es lo que queremos para nuestros jóvenes y para nuestra iglesia y para cada uno de nosotros, una fe a plena luz del día, una fe vigorosa que nace en anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Redondea el concepto. Y pensaba, ese es el principio que Jesucristo dejó en Mateo capítulo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es ridículo. Luego dice Jesucristo, no se enciende una luz para ponerla debajo del almud, sino para ponerla en el candelabro que alumbre. Y dice, aplicando, así alumbre vuestra luz, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que Jesucristo dice, yo encendí en ustedes la mecha. Él es la luz, Él encendió en nosotros la luz. Ahora, si había una cosa particular en las casas de Oriente, eran casas de un solo ambiente, es que había tres cosas que no faltaban. El candelabro, o en este caso la lámpara, la cama y el almud. El almud era una especie de vasija para medir el grano, o los áridos. Y no solo eso, sino que a veces el almud se usaba para ponerlo sobre la lámpara. La lámpara era una especie, diríamos nosotros de ahora, de una especie de tetera. Salía de donde servimos el té una mecha y tenía dos orificios, uno para poner el aceite y otro para la entrada del aire. Cuando se ponía en un determinado lugar, alumbraba toda la casa. Pero a veces cuando había que apagarla, se ponía el almud encima, entonces no le entraba aire, se apagaba enseguida. ¿Quién prende una luz para poner un almud arriba y taparla? Para eso no lo hubieras prendido. Dice el Señor, así alumbre vuestra luz para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, Dios nos llama a anunciar. Tiene que ser algo que sale de adentro, que se hace en su totalidad. Tal vez tengamos que mirar un poco más la Escritura y aprender y mirar. Y cada día estudiar algo más de ella, para que en la medida que comprobemos lo que somos, nazca en nosotros una conciencia de lo que se espera que hagamos a la luz de lo que somos. Tercer lugar, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pasadas. Un llamado, en tercer lugar, a sufrir haciendo el bien. Cuarto lugar, capítulo 3, verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir,
compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Cuál es la consecuencia? Dios nos llamó para heredar bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor es contra aquellos que hacen mal. Un llamamiento a heredar bendición. Por eso, dice Pedro, es incongruente que nosotros maldigamos como maldecimos. Fuimos llamados a heredar bendición. Y por ende, espera Dios que nosotros demos bendición, seamos de bendición. Por eso dice la Escritura, hermanos, no tenemos que devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Aquí la palabra maldición no es tanto el término que nosotros entendemos, maldecir a alguien para que se muera. Aquí la palabra maldición significa agraviar, insultar. Fuimos llamados a hablar de otra forma. No podemos seguir mintiendo como mentimos. Dios nos llama a ser veraces. No podemos maldecir, no podemos engañar. La palabra engaño que aquí aparece significa un cebo, una trampa, un engaño. Eso es lo que hacemos a veces hasta entre nosotros mismos. Nos engañamos con la sonrisa y a veces hasta con el sentimiento. Nos engañamos con la conversación. Decimos cosas que no sentimos. A veces la conversación es tema para poder comprobar lo que el otro piensa. Dios nos llamó a bendecir, no a maldecir. Proverbios capítulo 17, verso 13. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. ¿Qué texto? Cuando comenzamos a ver los principios sencillos de la Escritura, yo empecé a analizar mi vida y le decía, Señor, cuántas cosas tengo que cambiar, pero qué bueno es que me llames a cambiar. No hay que pagar mal por mal, no hay que devolver maldad por maldad. Dice primera Pedro, refrene su lengua. La idea es, póngale un freno, hágala quedar quieta cuando va a hablar mal. Refrene su lengua. Y sus labios no hablen engaño. Empieza a sembrarse en medio del lugar donde Dios nos ha puesto que hay personas honestas, que no mienten. No se podrá de entrada, porque a lo mejor estamos tan acostumbrados a mentir que ya nos sale casi naturalmente. Pero llega un momento que cuando uno empieza a tener conciencia, la Escritura empieza a trabajar y dice, no puedo mentir, no le puedo mentir a la maestra, no le puedo mentir al patrón. Y comienza a sembrarse dentro de cada lugar esa luz que comienza a mostrar y Dios empieza a abrir las oportunidades para que los hombres suyos comiencen a dar bendición, bendición, bendición. Y bendecimos sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Quinto llamado, verso 10 del capítulo 5. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, hay un llamamiento a la esperanza. Hemos perdido de vista nuestra esperanza, porque la esperanza la tiene guardada Dios. Fuimos llamados a tener esperanza. Tenemos esperanza a veces en cualquier cosa, menos en lo que la Biblia nos dice que tenemos que tener esperanza. Esperamos esto, esperamos lo otro, y son cosas lícitas, pero hay un motivo que hace que el Evangelio se levante como único mensaje ante todos los otros. Es un mensaje de esperanza. Por eso dice Pedro, cuando los ve padeciendo, luchando, tristes, con sufrimiento, con dolor, con luchas, como tal vez estés tú o esté usted, hermana o hermano, les dice, Dios nos llamó a su gloria en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y establezca. Un llamamiento a la santidad, un llamamiento a reflejar la luz, a anunciar. Un llamamiento a saber sufrir haciendo el bien. Un llamamiento a bendecir. Y en quinto lugar, un llamamiento a la esperanza. Aquí está el llamamiento de Dios. Yo sé que hay otros llamamientos de Dios, llamamientos a ministerios específicos,
Pero todo otro llamamiento específico será el resultado de obedecer este llamamiento, le llamaría yo, en 5 facetas. A ese llamamiento yo le tengo que responder, usted le tiene que responder. Por eso dice Isaías, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Dios mira en perspectiva, hermanos, y ha visto que nosotros podemos hacerlo. Dios no se equivoca en el llamamiento. Dios no abandona con el llamamiento. Dios capacita. ¿No quisieras vivir en santidad para Dios? ¿No quisieras decirle, Señor, yo quiero escuchar ese llamamiento? ¿No podemos hacer un compromiso de anunciar, de hablar de Jesucristo, de ser luz? Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.